Increíble. Una niñita revela el sorprendente motivo del retraso de su mamá en la cita a ciegas. Ana estaba nerviosa. Aquel momento, un pequeño respiro en su vida monótona, se le escapaba de las manos. A su alrededor, el flujo constante de la tienda de abarrotes parecía contradecir su inquietud. Los colores vibrantes del barrio iluminaban sus pensamientos oscuros, esos que no la dejaban descansar. Se miró al espejo y sintió que la culpa la envolvía, como una sombra que nunca la dejaba. ¿Por qué había accedido a esta cita? ¿Por qué dejaba a Valentina al cuidado de su madre? Cada vez que pensaba en esa decisión, un nudo se formaba en su estómago. Mientras tanto, Valentina se movía en la casa, inquieta. Con sus pequeños pies, exploraba el lugar donde había crecido, buscando respuestas a lo que invadía la mente de su madre. Ana sabía que las miradas de reproche la acompañaban en cada rincón, como ladridos lejanos que nunca cesaban. Era madre soltera, y eso tenía un peso que la mayoría de las personas no comprendía. La presión de tener que demostrar el amor, la fortaleza y la independencia la desgastaba. Esa noche, sentía que dar el paso de salir, de buscar un poco de felicidad, era un pecado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un momento crucial, pero la llamada era solo ruido. Tenía que salir, pero el miedo la inmovilizaba. ¿Qué pasaba si no regresaba a tiempo? O peor, ¿y si Valentina necesitaba algo y no estaba ahí para ella? Se sentó, resignada, apretando los puños mientras su mente peleaba consigo misma. El juicio exterior se hacía cada vez más intenso, y al mismo tiempo, su deseo de ser feliz la empujaba. Valentina, con ojos curiosos, buscaba algo que le dijera que todo estaba bien. De repente, tropezó con una caja cubierta de polvo. Al abrirla, la pequeña quedó boquiabierta ante un mundo de recuerdos. Fotografías de su madre joven, riendo, cartas amarillas con palabras de amor que hablaban de un pasado que jamás aprendería. Ella no sabía de los sacrificios que había hecho, de los sueños rotos por decisiones difíciles. En cada hoja que leía, cada imagen que miraba, sentía que su madre era aún más valiente de lo que pensaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Ana luchaba contra sus dudas, Valentina, ahora empoderada por hallazgos sobre su madre, se acercó. Con sus pequeños dedos aún cubiertos de polvo, miró a Ana a los ojos, desafiándola. Ana sintió como el tiempo se detuvo. La tensión entre ambas era palpable, un momento de revelación que desnudaba sus inseguridades. Ana hizo un esfuerzo por articular una respuesta, pero su voz se quedó atrapada. Cada palabra no pronunciada la alejaba más de la puerta, de la posibilidad de una nueva conexión, y el reloj seguía marcando, implacable. Ese instante, cargado de emociones encontradas, dejó una huella profunda. Mientras Ana finalmente se preparaba para salir, el dilema de su vida se acentuaba. ¿Lo que estaba dejando atrás valdría la pena? Valentina, con las cartas en la mano, había descubierto el legado de una madre que había amado profundamente, pero que temía mostrar su vulnerabilidad. La tensión se cerraba como un abrazo estrangulador, y ambas debían enfrentarse a la verdad que habían estado evadiendo. El amor, en todas sus formas, a veces duele y a veces sana. Y el futuro, incierto, apenas comenzaba a dibujarse ante ellas. Ana se miró en el espejo por última vez, el reflejo le devolvía una imagen distorsionada de lo que había sido en otros tiempos. Se sentía como si un peso sobre sus hombros aumentara con cada segundo que pasaba. La incertidumbre la asediaba. Salir esa noche no solo representaba un paso hacia lo desconocido, era un acto de rebeldía contra un sistema interno que constantemente le recordaba su rol de madre y las limitaciones que eso conllevaba.
Mientras Valentina seguía explorando, la pequeña comenzó a leer en voz alta una de las cartas que había encontrado, sus palabras fluyendo con la inocencia de su edad. Ana sintió que su corazón se encogía. Las palabras de amor, los sueños compartidos, la felicidad inmortalizada en esas viejas fotografías parecían hablarle directamente, desafiando su miedo a la disconformidad. ¿Qué más había perdido al dejar de ser una mujer en búsqueda de su propia felicidad? La inquietud que siempre había llevado consigo se transformaba en un sutil fuego que comenzaba a consumir su ansiedad. Ese fuego se enciende ante la revelación de que, a pesar de los sacrificios y las decisiones difíciles, la vida contenía pequeñas chispas de alegría que no deberían ser ignoradas. Esa noche, la balanza de su vida podía inclinarse hacia el autodescubrimiento, o seguir atrapada en la culpa que la acompañaba cada día. No puedo seguir siendo solo una madre. Quiero ser más, murmuró para sí misma, mientras el eco de Valentina resonaba en la habitación. La determinación brotó de su interior, un grito silencioso que desafiaba las expectativas erróneas que la mantenían prisionera. Ana decidió que ese incomprensible sentimiento de sacrificio debía transformarse en un acto de valentía. Se dirigió a la puerta con nuevos pasos, la ansiedad aún presente pero llevada por una brisa de confianza inquebrantable. En el fondo, sabía que Valentina podría entender, en algún nivel, que su madre necesitaba también ser feliz. A medida que cruzaba el umbral, su mente comenzó a analizar el futuro. Las oportunidades de lo que podría encontrarse esa noche se presentaban como vistas desde una montaña, desafiantes, imponentes, pero seductoras. Podía, quizás, descubrir algo más sobre sí misma, reconectar con facetas perdidas la mujer que había sido antes de convertirse en madre y, de esa manera, quizás, ofrecerle a Valentina un ejemplo de lo que es vivir en plenitud. Mientras tanto, en la vivienda familiar, Valentina seguía buscando entre las cartas, como si cada palabra le abriera una puerta al alma de su madre. Pero, entre esos recuerdos, había algo más, un pequeño cuaderno. La niña lo levantó con curiosidad, sus ojos brillando al descubrir que dentro había dibujos, bocetos e historias que Ana había dibujado en su juventud. Su madre había sido artista. La sorpresa envolvía su corazón, como un brillo inesperado de admiración por una mujer que parecía haber escondido tanto detrás de su identidad de madre. Ana llegó a la cita a ciegas, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, el lugar era un mar de rostros ajenos. El miedo inicial fue sustituido por un desafío. ¿Podía ser realmente quien era sin el peso de la culpa? Pensó momentáneamente en Valentina, en lo que había descubierto, y sonrió solo para sí misma, reconociendo que esta era su noche. Sin embargo, en ese café iluminado, al cruzar miradas con su cita, un volcán de emociones inesperadas la invadió. En ese rostro unfamiliar, sentía ecos de un nuevo dilema. ¿Podía abrirse a la posibilidad de amar de nuevo? Pero esa incertidumbre era solo el comienzo, su corazón retumbaba en sus oídos, después de tanto tiempo en un lugar oscuro recibía la luz de una nueva oportunidad. El desafío más grande aún estaba por venir. La pregunta permanecía en el aire, ¿podía realmente ser la mujer que anhelaba ser y a la vez ser la madre que Valentina necesitaba? La noche apenas comenzaba, pero su vida estaba al borde de un precipicio. Un paso más y se encontraría en el camino a una posibilidad aterradora, o a la realización de su verdadera identidad. Ana se sentó en la mesa, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. A su alrededor, el bullicio del café se mezclaba con el aroma a café recién hecho. A veces, el sonido del vidrio al chocar despertaba ecos de su inseguridad, como si cada risita y conversación ajena la recordara que, en ese momento, estaba envuelta en un mundo que no reconocía. Miró a su cita, un hombre de ojos color avellana que tenía una sonrisa encantadora, pero en ella solo veía un espejo distorsionado de sí misma. No puedo, pensó de repente, como si una sombra se proyectara sobre su nuevo comienzo. Lo que más le asustaba era la idea de abrir la puerta a nuevas posibilidades y encontrarse con su propio miedo. Tenía que encontrar su voz, esa que había dejado atrás, ahogada por las expectativas familiares y el rol de madre. La imagen de Valentina, buscando el cuaderno en casa, inundó sus sentidos. ¿Sería suficiente para su hija ver a su madre explorar su propio camino? Se concentró en su cita. La conversación empezaba a fluir.
Él le preguntó acerca de sus pasiones, y en ese momento, al recordar sus antiguos sueños y el arte que había dejado en el olvido, una chispa de valentía iluminó su ser. Me gustaba dibujar, respondió, casi en un susurro. Era libre cuando lo hacía. Una sonrisa estalló en el rostro de su cita. ¿Y por qué no lo haces más a menudo? La pregunta era directa, pero también reveladora. ¿Por qué no lo hacía? Un mar de respuestas la ahogó, la culpa, la falta de tiempo, el miedo al fracaso. Pero, en su interior, comenzó a forjar una respuesta más valiente. Creo que he olvidado cómo hacer tiempo para mí misma, admitió, la franqueza le hizo notar un nuevo ambiente, como si el espacio se expandiera. Hablar de su vida anterior, de la Ana creativa y soñadora, le dio fuerza. No eran solo palabras, cada sílaba la reconectaba con sus deseos reprimidos. El hombre la miró con curiosidad. ¿Qué te impide hacer un boceto ahora mismo? La provocación lo hizo mirar alrededor del café, y Ana sintió un cosquilleo en el estómago. Tal vez no era necesario un lienzo, era suficiente un simple papel. La idea se fraguó en su mente como una pequeña voz que susurraba promesas de libertad. Quizás debería intentar. Aceptar esa propuesta era más que una posibilidad, era un acto de desafío contra el silencio que había dominado su vida. Mientras la conversación continuaba, Ana se dio cuenta de que cada palabra revelaba un poco más de ella misma. El arte había sido su escape, su refugio. Rehabilitar su pasión no solo significaba ser más que madre, sino que era la forma de instaurar un legado de autenticidad en Valentina. Rió al imaginar a su hija viendo sus dibujos, sin dudas ni preguntas, simplemente teniendo fe en el camino que su madre había tomado. A medida que ella se adentraba en la conversación, una resolución emergió. No solo quería volver al arte, quería empaparse de esa vida vibrante tanto para ella como para Valentina. Cada trazo que dibujara sería un paso hacia su nueva identidad, una historia que contaría a su hija. Sin embargo, la noche avanzaba y esa chispa se desbordaba en nuevas preguntas. ¿Podría realmente compaginar lo que deseaba y lo que su hija necesitaba? ¿Era posible ser auténtica sin traicionar a Valentina? Mientras el café se convertía en una mezcla de su risa y su emoción, el caos interno seguía a su lado. El impulso de reconectar con su arte gritaba dentro de ella, pero también estaba la voz madre, esa parte de su identidad que no podía ignorar. La incertidumbre ya no era un estorbo, se había transformado en un impulso. Pero sabía que el verdadero desafío no era solo abrirse a nuevas posibilidades, sino estar preparada para enfrentar lo que esos nuevos caminos implicarían. El eco de la risa ajena se desvaneció brevemente cuando una sala adyacente comenzó a aplaudir. Ana se giró, intrigada, y vio a un grupo de artistas emergentes exhibiendo su trabajo. El corazón le dio un vuelco. La pregunta le atravesó la mente, ¿estaría lista para dar su propio paso y compartir su arte con el mundo una vez más? Era un reflejo en el espejo, y ya no veía a la madre confinada en sí misma. Ahora veía a una mujer decidida, al borde de renacer en un nuevo capítulo. La noche apenas comenzaba a desplegar sus posibilidades, y el reto se materializaba cuando se cuestionó, ¿podía atreverse a soñar nuevamente, incluso cuando la vida parecía un eco de sus antiguos anhelos? Ana respiró hondo, el aire matizado con el aroma del café y una sensación renovada de expectativa. Las risas y aplausos a su alrededor eran como una llamada, una invitación a salir del caparazón que la había encerrado durante años. Sin embargo, una oleada de dudas la invadió. Podía sentir un pequeño tirón en su conciencia, como si estuviera a punto de cruzar un umbral en su vida que le abriría caminos inexplorados, pero también podía llevarla al fracaso. La voz de su cita interrumpió sus pensamientos. Ciertamente, deberías dibujar. No solo para ti, sino también para Valentina. Imagina lo que significaría para ella ver a su madre creativa y valiente. Sus palabras se enroscaron en el pecho de Ana como un garfio, rescatando una parte de ella que había creído perdida. Lo he considerado, dijo, reflexionando sobre lo que significaba compartir su arte con Valentina. No se trataba solo de satisfacción personal, sino de ofrecerle a su hija un ejemplo tangible de seguir sus pasiones. Tenía que dar el primer paso, pero el miedo a la opinión de los demás o a la posibilidad de un fracaso resonaba en su mente.
¿Y si no soy buena? ¿Y si no le gusta?, se preguntó, pero esas inquietudes empezaron a desvanecerse frente a la idea de dejar un legado real. Ya estaba cansada de vivir bajo la sombra de sus propias expectativas y del juicio ajeno. Su arte estaba dentro de ella, clamando por salir. El sonido de la música comenzó a crecer, y pronto la atención en el café se desvió hacia una artista dramática que se preparaba para presentar una serie de retratos. Ana se sintió cautivada por la forma en que la mujer se movía con confianza. La expresión de su rostro reflectaba la pureza de ser fiel a sí misma. En ese instante, Ana entendió que no quería ser solo una espectadora más en la vida de otros. Quería ser la protagonista de su propia historia. Mientras miraba la presentación, sus manos comenzaron a palpitar con el deseo de crear. Cada aplauso que resonaba parecía animar sus pulsaciones internas. El arte podría ser uno de sus refugios, pero no debía ser el único. Ana quería formar una comunidad, una red de apoyo que incluya a su hija, donde ambas pudieran expresarse y crecer juntas. Debo comenzar en casa, se dijo, recordando el cuaderno de Valentina. Tener a su lado a su hija, compartiendo momentos de creatividad, podría convertirse en una experiencia reveladora para ambas. La conversación fluyó de nuevo con su cita, pero ya no sentía que ese encuentro definía su futuro. Ana comenzó a compartir ideas de lo que le gustaría crear, las imágenes que se formaban en su mente y cómo deseaba invitar a Valentina a formar parte de ese proceso. Hablaba con pasión, al punto que su interlocutor quedó embelesado. Era como si su voz se hubiera transformado en un puente hacia su propia autenticidad. No obstante, mientras la conversación avanzaba y sus sueños brotaban, una sombra se cernía sobre sus visiones de futuro, el temor de no ser suficiente. Esa vieja narrativa interna de limitaciones pretendía sofocar su entusiasmo. No se trata solo de pintar, continuó Ana en su pensamiento, sino de romper las cadenas de la complacencia. Pero, como asegurarle a Valentina que podía darle lo mejor de ambas, la noche se desplomó de golpe. El final de su cita llegó inesperadamente rápido y, aunque había explorado partes de sí misma que anhelaban salir a la luz, se sentía inquieta. Lo que había comenzado como una simple conversación se había vuelto un mapa de oportunidades. Pero un mapa no te lleva a ningún lado sin un paso decidido. Cuando se despidieron, el rostro de su cita se iluminó. Comprométete a crear algo. La próxima vez que nos veamos, quiero escuchar sobre eso. Ana asintió, pero el eco de su propio compromiso resonaba más fuerte que sus palabras. La noche tenía tanto que ofrecerle, y en su interior una certeza inequívoca resonó: no podría hacerlo sola. Quería compartir esta búsqueda de autenticidad con Valentina, pero también con aquellos que habrían de validar esa parte de su vida que había dejado atrás. Ya no se trataba solo de dibujar, se trataba de dar el primer paso hacia una vida que quisiera vivir. Tal vez las próximas horas le darían la claridad que necesitaba para avanzar. La idea de crear le brillaba en los ojos, pero ahora la pregunta era: ¿sería capaz de enfrentar sus propios límites para hacer realidad este nuevo capítulo? Estaba a punto de descubrir que el primer trazo podría ser el más revelador de todos. La oportunidad de renacer ya estaba en la esquina de su vida, solo requería que ella hiciera el movimiento. Su corazón latía con intensidad, podía sentir que un nuevo viaje estaba a punto de comenzar, y esta vez, Ana no deseaba permanecer oculta. Ana despertó al día siguiente con un renovado sentido de propósito. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, iluminando el desorden de su habitación, un eco de la confusión que también reinaba en su mente. Su primera idea fue la de sumergirse en su viejo cuaderno, pero su corazón sentía un ligero nudo. ¿Qué creo? ¿Qué tiene sentido ahora? Pensándolo bien, no era solo una duda sobre el arte, era el reflejo del temor que había estado persiguiendo durante años, ese miedo que la había mantenido en la penumbra. Mientras el café se filtraba en la cocina, sus pensamientos giraban en torno a su cita de la noche anterior. La alusión a Valentina le daba un impulso de energía, pero también una gran responsabilidad. No es solo mi viaje, reflexionaba, es un legado que comparto con ella. Esta revelación le recordó las enseñanzas que sus propios padres le habían transmitido sobre la autenticidad y la valentía. El primer trazo que imaginó era un retrato de Valentina, no solo como su hija, sino como un símbolo de lo que deseaba que fuera: valiente, curiosa y libre.
Pero, en el fondo, sabía que aún debía atravesar un camino personal hacia esa libertad. Después del café, Ana se sentó con el cuaderno en sus rodillas, el lápiz en su mano temblando ligeramente. Sin embargo, cuando dejó que el lápiz tocara el papel, una oleada de dudas la invadió. Esto no puede salir mal, pensó, y dentro de ella resonó la voz que siempre había negado, aquella que le decía que no era suficiente. No se trata de ser perfecta, sino de ser auténtica. Se obligó a recordar las palabras de su cita, comprométete a crear algo. Esa promesa se convirtió en un faro en su mente, con cada trazo que trazaba, Ana no solo dibujaba, estaba desnudando partes de su alma que habían estado ocultas. La figura de Valentina comenzó a cobrar vida en el papel mientras su mano seguía la corriente de su propia emoción. Era un proceso casi terapéutico que le permitió explorar su deseo de ser una madre ejemplar, una creadora apasionada y, sobre todo, una mujer que se atrevía a ser ella misma. La tarde avanzó, y, mientras su lápiz danzaba sobre el papel, un nuevo concepto comenzó a afianzarse en su mente, los espacios en blanco. Cada espacio en blanco es una oportunidad, pensó, reflexionando sobre cómo cada vez que había sentido que no tenía más que ofrecer, había dejado esos espacios vacíos. Los espacios podían servir para reflexionar, podían ser la parte de ella que aún necesitaba completarse. Ana tomó un respiro profundo y se atrevió a escribir frases motivadoras al margen de su obra. Palabras que quería compartir con Valentina en el futuro, un pequeño legado escrito sobre la importancia de enfrentar las dudas y ser fiel a uno mismo. Cuando por fin se detuvo, quedó sorprendida. Lo que había comenzado como una incertidumbre la había llevado a un espacio de descubrimiento personal. Estaba lista para comprometerse no solo con el arte, sino con una nueva versión de sí misma, más fuerte y decidida. Al final del día, mientras guardaba el cuaderno, el título del capítulo de su vida entraba en su mente como un eco, la búsqueda de autenticidad ha comenzado. Pero el desafío estaba lejos de concluir. Ana sabía que el siguiente paso sería el más difícil, mostrar su creación a Valentina. La vulnerabilidad de presentarse tal como era la aterraba, pero también excitaba. Este primer paso hacia adelante era solo el inicio, y Ana se sintió impulsada por la necesidad de explorar más. Quería llevar su impulso creativo más allá de límites autoimpuestos, quería enfrentarse al mundo, y también a sí misma. Estaba a punto de descubrir que lo más difícil no sería el acto de crear, sino compartir lo que había creado. La noche caía, y mientras cerraba el cuaderno, la pregunta se formó en su mente, ¿estaría lista para enfrentar las reacciones de los demás? Sabía que un nuevo desafío se acercaba a la vuelta de la esquina, y su corazón latía con la pregunta de si tendría la fuerza para hacer frente a aquello que tanto temía. Ana despertó esa mañana con un atisbo de determinación que reconocía como un instante de verdad. La luz del día se filtraba entre las cortinas, convirtiendo el caos de su habitación en una especie de lienzo en blanco. Poco a poco, esa sensación de desenfreno comenzó a transformarse en claridad. Se aseó, y mientras lo hacía, miró su reflejo en el espejo. Se dio cuenta de que el tiempo para la introspección había terminado, era hora de la acción. Lo primero que decidió fue organizar el estudio, un espacio que siempre había sido un refugio y que, en su creciente desorden, parecía reflejar la confusión mental que lidiaba. Mientras limpiaba, recordaba las palabras de Valentina sobre la importancia de un entorno ordenado para liberar la creatividad. Cada objeto que colocaba en su sitio era también un símbolo de su compromiso con un nuevo comienzo. Al clasificar pinceles, lápices y papeles, Ana sintió que cada gesto la conectaba aún más con su deseo de ser madre y artista. No solo estaba ordenando su espacio físico, sino también su mente. Ya no podía ignorar la voz interna que insistía en que el arte también era una forma de comunicarse, la oportunidad de ser escuchada. Una vez finalizada la organización, se sentó a observar su lienzo vacío. La figura de Valentina que había comenzado a dibujar se dibujaba con más claridad en su mente. Sin embargo, se dio cuenta de que la lucha no solo era con su capacidad de crear, sino también con la de compartir. El temor la invadió, la idea de mostrar lo que había hecho la mantenía atrapada en un ciclo de parálisis. Decidió que necesitaba practicar. Tomó su cuaderno y se sentó en la terraza, dejando que el aire fresco la rodeara. Comenzó a escribir un diario sobre su proceso creativo.
Era un ejercicio liberador, al articular sus pensamientos, se sentía más fuerte. En sus anotaciones, identificó los miedos que la habían acompañado durante años, el rechazo, la crítica, la duda sobre su habilidad. Pero al ponerlo en palabras, esas sombras comenzaron a perder peso, a definirse hasta hacerse manejables. Cada vez que anotaba una duda, la contrarrestaba con un desafiante propósito. Soy capaz, escribió firmemente, transformando su autocrítica en afirmaciones de acción. Al final de la sesión, reconectó con su identidad como artista y madre, entendiendo que cada una de esas facetas merecía ser presentada al mundo sin temor. Con el paso de los días, Ana continuó construyendo su confianza. Se inscribió en un pequeño taller de arte donde aprendió técnicas que desbloquearon su creatividad. La interacción con otros artistas, el intercambio de ideas y la recepción de comentarios comenzaron a afianzar su convicción. No solo se trataba de crear, se trataba de existir, comunicarse y ser valiente. Sin embargo, aunque su celeridad hacia el progreso era palpable, Ana no podía evitar el tic-tac del reloj que la recordaba que Valentina volvería pronto de la escuela. La idea de compartir su obra con ella se iba filtrando en sus pensamientos como una espina, cada vez más presente pero aún irreprimible. La última noche antes de que Valentina regresara a casa, Ana sintió una mezcla de emoción y pánico. ¿Sería suficiente? ¿Acaso su hija vería en su trabajo lo que ella esperaba que viera? Esa noche, al tratar de dormir, se dio cuenta de que había llegado el momento de abrirse al mundo, así fuera solo con una persona, pero hasta donde había llegado, sentía que había más esperando ser liberado. Con determinación, Ana decidió que al día siguiente, no solo presentaría su creación a Valentina, sino que también se atrevería a explorar nuevos estilos, nuevas técnicas que hicieran eco de su autenticidad. Sabía que seguir avanzando significaría enfrentar no solo las reacciones de su hija, sino las suyas propias. La mitad de la noche se deslizaba por el cielo, y el pensamiento chocante surgió en su mente: ¿qué pasaría si Valentina no la recibía como esperaba? Despertar de este zasca interno resonaba con fuerza en su pecho. Sabía que, sea cual sea la respuesta, debía enfrentarse a ella. La tensión de lo desconocido la alentaba, y Ana cerró los ojos, preparándose para el desafío que se avecinaba. Ana se despertó a la mañana siguiente con una mezcla de ansiedad y emoción. Había estado ensayando en su mente las palabras que usaría al presentar su obra a Valentina, pero cada vez que intentaba formularlas, su voz interior se oscurecía con dudas. La luz del día se filtraba con fuerza en su habitación, y pese a los últimos días de crecimiento, la opacidad de la incertidumbre la invadía. Después de un desayuno rápido, se trasladó al estudio. La habitación, ahora más ordenada, parecía un recordatorio tangible de sus esfuerzos recientes. Cada trazo del lienzo estaba impregnado de sus miedos y aspiraciones. Se acercó a su creación y, al contemplarla, se dio cuenta de que el instante que había temido no era simplemente la reacción de su hija, sino el enfrentamiento con su vulnerabilidad como artista. El tiempo pasó y, con cada hora que transcurría, su ansiedad aumentaba. Se preguntaba si Valentina podría ver en su pintura el amor que había puesto en cada detalle. Aunque la idea del rechazo era aterradora, la certeza de que su hija le brindaría la oportunidad de expresarse la mantenía a flote. Era un avance que la acercaba a la conexión que tanto deseaba. Mientras ajustaba los últimos detalles de la obra, Ana sintió la necesidad de ser completamente honesta con Valentina. No solo quería mostrarle un trozo de su mundo, sino compartir también el viaje emocional que había vivido para llegar a ese punto. Cada pincelada representaba la lucha por liberarse de las expectativas y el miedo al juicio. Decidió ir más allá de la presentación básica de la obra. En lugar de una simple exhibición, planeaba una conversación. Preparó algunas preguntas en su mente, interrogantes sinceros que abrirían la puerta a un diálogo significativo. ¿Qué sientes cuando miras esto? ¿Ves algo de mí en lo que he creado? ¿Te gustaría compartir tus propias ideas sobre el arte? Ana estaba lista para escuchar, no solo para mostrar. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Era Valentina, que entró riendo y hablando de su día, llena de esa energía contagiosa propia de su edad. Ana sintió cómo las mariposas en su estómago se agolpaban. Este era el momento que había estado esperando y, al mismo tiempo, temiendo.
La pequeña se acercó al lienzo, con los ojos abiertos de par en par, y Ana tuvo la impresión de que su hija percibía algo más allá de la imagen. Tal vez, entendía el significado detrás de la pintura. Sin embargo, incluso ante la inminencia de la revelación, Ana sintió la presión interna aumentar. Ana respiró hondo y, con la voz algo entrecortada, le preguntó a Valentina lo que había planificado en su mente. La respuesta de Valentina podría llevar la conversación en múltiples direcciones, y eso la aterraba. Las palabras que siguieron tendrían el poder de definir su relación, su arte y su libertad personal para ser vista. El momento estaba por llegar, y el desenlace de sus anhelos estaba colgando del hilo del diálogo que estaban a punto de entablar. Mientras Valentina comenzaba a hablar, el rostro de Ana se iluminó con el resplandor del descubrimiento, pero también se sombregó por la inquietud de saber qué realmente podía significar para ambas. ¿Vería su hija la verdad que había puesto en el lienzo o simplemente miraría la superficie del arte sin comprender su profundidad? Este encuentro no solo sería un punto de inflexión en su vida artística, sino que también podría ser un reflejo de sus propios miedos y esperanzas. La conversación que estaban a punto de tener podría no solo cerrar el capítulo de su ansiedad, sino también abrir uno nuevo que revelaría lo que realmente significaba ser madre y artista en el mundo de Valentina. Todo estaba en juego, y Ana sabía que lo que sucediera a continuación determinaría no solo su camino como creadora, sino la naturaleza de la conexión que anhelaba fortalecer con su hija. Ana escuchó la voz de Valentina, resonando con curiosidad e inocencia. Cada palabra parecía tocar un acorde profundo en su ser. La pequeña observó los matices de colores en la tela, y, tras un instante de meditación, su mirada se elevó hacia Ana. Esa conexión silenciosa, en la que ambas parecían compartir un momento que trascendía las palabras, hizo que el corazón de Ana latiera con fuerza. «Es bonito, mamá. Pero, ¿por qué está triste?». La pregunta de Valentina la desarmó. La sinceridad en los ojos de la niña reflejaba una verdad que Ana no había anticipado. Nunca había considerado que sus emociones y el significado detrás de su obra se manifestaran de esa forma. Pensaba en su lucha, el miedo de ser vista, y ahora se encontraba expuesta, sin su armadura emocional. Todo esto. Ana hizo una pausa, respirando hondo, es una parte de mí. A veces me siento triste, a veces tengo miedo. Pero también hay mucha esperanza. Quiero que entiendas que tú y tu papá son parte de lo que me inspira a seguir creando. Valentina asintió, absorbiendo cada palabra. No había juicio, solo una curiosidad inocente que invitaba a Ana a profundizar. Con cierta incertidumbre, continuó hablando, entrelazando sus pensamientos de artista con su papel de madre, y, a medida que le hablaba, se sentía más ligera. La charla pasó de lo superficial a lo trascendental con cada respuesta de su hija, convirtiendo un simple acto de exhibición en un intercambio genuino. La niña formuló preguntas más profundas. ¿Te gusta pintar porque a mí me gusta el arte? Ana sonrió ante la simpleza de la afirmación. Pero en el fondo, se preguntaba si, al compartir su proceso creativo, estaba inspirando a Valentina o, por el contrario, añadiendo presiones que no deseaba para su hija. La dualidad de su emoción era abrumadora. A lo largo de la conversación, una voz interna se hizo más fuerte, el miedo al juicio y la presión de ser la madre perfecta. Pero Ana se dio cuenta de que este diálogo no debía ser un contrapeso de ese miedo, sino una oportunidad para sanar. Al abrirse, también estaba modelando un ejemplo de autenticidad ante su hija. Ser vulnerable no era un signo de debilidad, sino una afirmación de su humanidad. Las respuestas de Valentina iluminaban aún más su comprensión. Entonces, ¿puedo hacer un cuadro de mis miedos también? La pregunta no solo la sorprendió, sino que provocó una chispa de esperanza en Ana. Quizás la expresión artística era, para ambas, una forma de liberar lo que llevaban dentro. Se dieron cuenta de que el arte podía ser tanto un refugio como un medio de conexión familiar. La charla continuó alimentándose de sinceridad y descubrimientos. Las capas de pintura no solo cubrían el lienzo, sino también sus barreras emocionales. El arte, que antes parecía ser una carga que enfrentaba sola, ahora se convertía en un puente entre madre e hija. Al finalizar, Valentina susurró suavemente, no importa si tienes miedo, siempre estaré aquí para apoyarte.
Y en ese instante, algo profundo se transformó en el corazón de Ana. La conexión que buscaba con su hija no dependía de su destreza artística, sino de su disposición a compartir su viaje con humildad y autenticidad. Sin embargo, justo cuando las palabras de su hija resonaban en su mente como un mantra de aceptación, un pensamiento inquietante la invadió: ¿cómo lidiaría con el inevitable juicio que vendría de fuera? La realidad de la exposición pública de su arte volvió a la mente de Ana, y, a pesar de la hermosa verdad que había compartido en su estudio, enfrentarse a una crítica externa la aterraba. Ahora todo parecía entrelazarse: el arte, su relación con Valentina y la percepción del mundo exterior. El desafío se presentaba en forma de una exposición inminente, donde su vulnerabilidad expuesta sería observada por muchos. Ana sabía que debía enfrentar sus miedos, no solo como artista, sino como madre. ¿Sería capaz de sostener esa conexión con su hija mientras navegaba esas aguas turbulentas? La revelación esperada no era solo en la mirada de Valentina, sino en el próximo paso que Ana se tendría que atrever a dar. Una decisión inminente que podría transformar su mundo, una que la llevaría al límite de su autoconfianza. ¿Está preparada para afrontar la mirada del mundo? Ana se encontró en medio de una tormenta de emociones. La conversación con Valentina había abierto un espacio en su interior que creía cerrado, pero ahora lo sentía como una cavidad vacía, lista para ser llenada con sus temores y, al mismo tiempo, su anhelo de conexión. Reflexionando sobre lo que había compartido con su hija, se dio cuenta de que cada palabra intercambiada no solo había sido una lección para Valentina, sino también una poderosa autoafirmación para ella misma. Ese mismo día, mientras la luz del atardecer iluminaba su estudio, Ana se sintió inspirada a pintar. Sin embargo, esta vez no buscaba crear una pieza que cumpliese con las expectativas ajenas, su objetivo era purificar su alma. Con cada trazo, las dudas comenzaban a desvanecerse, las inseguridades se transformaban en color y textura sobre el lienzo. Pero, y ese era el dilema, ¿realmente iba a arriesgarse a mostrar al mundo esa faceta vulnerable? Se detuvo frente a la tela blanca, su mente se llenó de imágenes de la carrera que siempre había querido construir, una que le permitiera ser reconocida, no por su famosísimo cariátides ni por una técnica perfecta, sino por su capacidad de conectar con lo humano a través de su arte. Pero, ¿qué sucede cuando lo humano lleva consigo un peso de angustia y miedo? Ana contempló la idea de la exposición más que como una oportunidad profesional, como un verdadero enfrentamiento ante un mundo que se apresuraba a juzgar. Si podía compartir su dolor y sus esperanzas con Valentina, ¿por qué no hacerlo con el resto de la humanidad? La respuesta aún no estaba clara, y esa ambivalencia la llevó a un lugar de introspección más profundo. Su mente le decía que el arte debía ser verdaderamente auténtico, que debía resonar con su interior. Pero el eco del miedo al juicio continuaba resonando con fuerza. Un viejo amigo de la infancia, Pablo, un artista que había enfrentado sus propios demonios públicos, entró en su vida en ese momento crucial. Se habían distanciado, pero cuando Ana recordó una de las últimas exposiciones de Pablo, su estómago se apretó de ansiedad. ¿Cómo sería verlo nuevamente? Sabía que él había estado en la misma encrucijada que ella. Tal vez podía encontrar en él la fortaleza que le faltaba, así, Ana decidió llamarlo. Tras un par de tonos de espera, su voz familiar resonó al otro lado de la línea. Ana, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Esa simple pregunta levantó una multitud de preguntas que aún guardaba en su interior. Más que una conversación casual, era un llamado a la vulnerabilidad. Estoy preparándome para una exposición, admitió, su voz un susurro. Pero tengo miedo, Pablo. Temor a ser juzgada por algo que es parte de mí. No sé si tengo lo que se necesita. La respuesta de Pablo fue inmediata y directa, llena de entendimiento. El miedo te acompaña, Ana, pero recuerda que la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Si te muestras real, la gente conectará contigo, de verdad. ¿Qué quieres comunicar? Cada palabra de Pablo caló hondo, y Ana se sintió desnudarse emocionalmente frente a él. Esa conversación abrió un nuevo camino hacia su autodescubrimiento, mostrando que sus luchas eran universales y que la valentía de afrontar aquellos miedos individuales la llevaría a una nueva profundidad en su arte.
Mientras colgaba el teléfono, una idea comenzó a gestarse en su mente. Quizás no se trataba solo de afrontar el juicio externo, sino de cómo ella, como madre y como artista, podía convertir esa experiencia en una respuesta a sus temores. La decisión sobre cuándo y cómo presentar su obra ante el público había comenzado a tomar forma. Sin embargo, a medida que se acercaban los días de la exposición, la ansiedad aumentaba. ¿Podría materializar su arte en algo que no solo fuera un reflejo de su lucha, sino también un himno a la esperanza? Esa noche, ante el lienzo aún en blanco, Ana decidió que sería hora de ponerse a trabajar. La conexión con Valentina, los consejos de Pablo y su propia voz interior, habían sembrado una chispa de determinación. Pero, al mismo tiempo, el eco de su temor se hizo más fuerte, la realidad de enfrentar la mirada crítica del público, que aún la acechaba. ¿Mantendría su conexión emocional con su obra mientras navegaba por la presión de ser vista por todos? El viaje hacia la exposición se había convertido en un espejo, reflejando no solo su valentía, sino el reto de ser auténtica en un mundo que muchas veces reprime la vulnerabilidad. Ahora, mientras la noche avanzaba y el silencio en su estudio era profundo, Ana supo que cada pincelada tendría que ser un paso más hacia la verdad. Esa verdad, sin embargo, podría ser más difícil de enfrentar de lo que imaginaba. Podría ser capaz de sostenerse firme en su autenticidad ante una audiencia que podría no entenderla. El corazón palpitante de Ana sabía que estaba a punto de llegar al umbral de una transformación personal, pero en su mente, una pregunta latente emergía de las sombras: ¿sería capaz de enfrentar los ecos del juicio externo sin perder la conexión más importante de todas, la que había cultivado con Valentina? El día de la exposición amaneció con una luz brillante que parecía prometer nuevas oportunidades. Ana se despertó con el estómago revuelto, pero esta vez no solo había miedo. Había también una chispa de determinación que, poco a poco, había llegado a fusionarse con el pánico. Esta vez, no se trataba solo de mostrar su arte, se trataba de mostrarse a sí misma, completamente vulnerable, ante el mundo. Mientras se preparaba, revisó una y otra vez cada cuadro, cada pincelada y cada color que había elegido con tanto esmero. Sabía que estos no eran solo simples dibujos, eran fragmentos de su alma. Representaban sus miedos, el camino que había recorrido y la transformación que había experimentado. Ana entendió, en un momento de claridad, que su propósito iba más allá del arte, se trataba de conectar su viaje personal con la audiencia. Así, con cada paso hacia el lugar de la exposición, su corazón latía con la intensidad de un tambor. La interacción con Pablo había sido fundamental. A través de él había visto que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, y ahora estaba decidida a abrazar esa filosofía. Cuando llegó, la sala estaba llena de gente, y el bullicio la sumergió en una mezcla de angustia y emoción. La primera mirada hacia sus obras fue abrumadora. Había cabida para llevar la historia que había tejido con Valentina, el diálogo que habían compartido, y la conexión que ahora se sentía inquebrantable. Mientras los visitantes empezaron a detenerse frente a sus cuadros, Ana se dio cuenta de que, aunque los observadores evaluaban sus obras, el juicio que ella temía no pesaba tanto como el deseo de ser vista y entendida. A medida que la noche avanzaba, comenzó a escuchar murmullos, risitas y palabras de admiración. Sentía el poder de su propio crecimiento, con cada alabanza y cada mirada interesada reafirmando su valor. Eran sus historias las que estaban conectando con el público, sus vulnerabilidades que resonaban en las vidas de quienes estaban ahí. La conexión entre su arte y los espectadores se volvía palpable, y Ana se sintió más ligera que nunca. La culminación de la noche llegó de la mano de Valentina, quien se acercó tímidamente, con ojos brillantes. Ana se agachó para estar a la altura de su hija, sintiendo el amor y la fuerza que emana de su pequeña. «Mamá, son hermosos», dijo Valentina, con una mezcla de asombro y admiración. «Se siente como si hablasen de ti», agregó. Ana supo en ese momento que había alcanzado algo significativo. No solo había mostrado su arte, había compartido su verdad y abierto una puerta hacia un futuro donde la autenticidad no era un lujo, sino una forma de vida. «Lo son, cariño. Cada línea, cada color. Es una parte de mí y también de nosotras», respondió Ana con una firmeza renovada. Con las palabras de su hija, una nueva certeza se apoderó de ella. Sabía que había un camino a seguir,
ser madre no excluía ser artista, y su viaje apenas comenzaba. Esta exposición era solo el primer paso hacia ganar confianza en sí misma. Ana dejaría que su arte siguiera evolucionando, porque esa podría ser la vía para que Valentina también se sintiera libre de perseguir sus sueños. La noche concluyó en una celebración de la vulnerabilidad y la autenticidad, donde Ana no solo había compartido su arte, sino también sus sueños, miedos y el coraje para enfrentarlos. Al dejar el evento, ya no era solo una madre, sino una mujer que había redescubierto su voz y su pasión. Ana sonrió al mirar a Valentina, sintiendo la conexión irrompible que habían forjado. Juntas, avanzarían hacia un futuro lleno de posibilidades y color, donde la autenticidad siempre sería el hilo conductor de su historia. El viaje de Ana había pasado por el fuego del temor y la duda, pero al final había emergido transformada. Su historia ahora era una de autoaceptación y valentía. Estaba lista para seguir creando, para ser una luz no solo para Valentina, sino también para el mundo que deseaba ver su arte, así que aquí estamos, invitándote a suscribirte inmediatamente para no perderte las siguientes historias emotivas y exclusivas que solo aquí podrás encontrar. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre el final. Si conoces a 5 amigos que necesitan ver esta conclusión instantáneamente, compártelo sin esperar ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta. Te esperamos en nuestra próxima aventura.